la Divina Comedia. Ya, muy bien. Y comenzamos. Lo voy a ir dando, bueno, vamos a ir leyendo, vamos a ir viendo las diapositivas, ¿cierto? Y vamos a ir comentando cada uno de los aspectos más relevantes de esta. Los vamos a ir poniendo, por así decirlo, a una especie de comparación, ya con una especie de comparación con lo que vendría siendo literatura medieval y asimismo también literatura clásica. Esto, la clase, esta semana, chicos, nosotros correspondería ver teoría crítica, pero decidí darle el cierre a la Divina Comedia para poder hacer ese el repaso que ustedes mencionan. Ya lo pasé más que nada como a modo de mediación, terminando a la misma vez la Divina Comedia, que es muy importante, para después dar pie a lo que son trabajos más prácticos. ¿Ya? Comenzamos. Muy bien. Literatura, lengua y literatura, clase número 12 efectiva, ya literatura medieval, objetivo, reconocer elementos de la literatura medieval a partir del texto de la Divina Comedia, canto del 20 al 34, ya. Recuerden, contextualización, y a modo también de repaso para lo que vendría siendo nuestro certamen, niños. La Divina Comedia ya es un poema escrito por Dante Alighieri, obra fundamental entre la transición del pensamiento medieval al renacentista. Dijimos que el periodo medieval, ¿cierto? Se configuraba desde qué tiempo, niños, desde qué siglo, desde el quinto al Sebastián Garrido. ¿Cuál es el periodo histórico que comprende la Edad Media? Juan Balboa, Taina, Diego, Valentín. Todos pueden responder, niños. ¿Ah? No solo... Era el 15, Muy ¿cierto? ¿O no? del siglo quinto al 15. Muy bien, perfecto. Muy bien, Diego. También respondió de forma acertada. ¿Ya? La Edad Media, ¿cierto, niños? Se separa en tres grandes bloques, por así decirlo, que correspondería primero a la temprana Edad Media, luego Juan Balboa. ¿Qué viene después de la temprana Edad Media? Temprana. Luego tenemos dos periodos más en los cuales se divide la Edad Media, niños. Tenemos una alta Edad Media y después una baja Edad Media, ¿ya? Eso también lo vimos. La obra recoge distintas referencias al mundo clásico, es decir, recuerden, y esto es muy importante, que la literatura clásica sirve de modelo de inspiración para lo que vendría siendo la literatura universal, al menos de Occidente, ¿ya? Los clásicos, chicos, el periodo clásico fue un periodo muy, pero muy fino, por así decirlo, ya fue un periodo que se vale un tanto de elementos que son refinados, ya un lenguaje también artificioso, y en ese sentido, ya las personas entendían que este texto puede ser un modelo o un canon que podría después repercutir ya en la literatura posterior. Y lo es efectivamente, porque al final los clásicos, ya, o aquellos autores clásicos, son de modelos de inspiración para las generaciones posteriores. Es decir, van a ser como una especie de referencia. ¿Me entienden? Tenemos un lenguaje lleno de símbolos, ¿cierto? Encontramos y comentábamos nosotros que Dante utiliza y agrega muchos símbolos a partir de esta literatura, ¿ya? Y más bien esta obra, ¿ya? Tenemos personajes históricos y mitológicos, ¿ya? Recuerden que en la literatura clásica se invocaba directamente a lo que es la divinidad, ¿ya? Se invocaba a la divinidad, y asimismo, ya esta era ya el punto de partida de esta misma. Con los personajes históricos, ya nosotros mencionamos que aquí había un proceso un tanto había un proceso de, de intertextualidad, ya que muchos de los personajes con los cuales Dante agrega directamente ya a su obra, a la Divina Comedia, ya vienen de otros textos, por lo cual también nosotros podemos considerar que corresponde ya a lo que vendría siendo la intertextualidad, este proceso en el cual, ¿cierto?, se toma cierta referencia a otro texto, ya, y se tocan algunas temáticas referentes a ellos, ya. Por ejemplo, este es un poema también que canta a la cristiandad, niños. ¿Quiénes eran esto también va, por ejemplo, pregunta directamente ya de nuestro certamen,
si ustedes tuvieran que seleccionar aquellas instituciones o aquellas personas que tenían el control durante la Edad Media, nosotros nos tenemos que dirigir a dos grandes, por así decirlo, dos grandes entes, ¿ya? El primero corresponde a la monarquía, ¿cierto? A los reyes, ¿ya? Y el segundo a la religión, es decir, a la religión católica. Durante la Edad Media, ¿cierto? Como estaba todo el tema de las peregrinaciones, de las cruzadas, ¿ya? Fueron estos dos entes los que se potenciaron muchísimo, ¿ya? Y en sí son los que tienen el control, por así decirlo, de esta edad, ¿ya? Entonces, para que un poema o para que un texto tuviera valor, tenían que primero pasar bajo bajo el ojo, ¿cierto? ¿Ya? O la valoración de estos dos entes, que son efectivamente y a su misma vez, niños y niñas muy importantes, los que le entregan un valor real a la literatura, ¿ya? Es decir, ¿quiénes son los que le entregan un valor real a la literatura? Los reyes y también lo que vendrían siendo, ¿ya? La Iglesia Católica. Son esos dos entes los que le entregan un verdadero valor. Podemos entender también que entonces Dante haya hecho un poema a la cristiandad, más allá de de su ferviente cristiandad, ¿cierto? Que también pueda utilizarse este mismo elemento como una especie de aceptabilidad, como que tenga ya una mano más, por así decirlo, un pie más dentro de lo que vendría siendo una exposición de su literatura propiamente tal, o más bien una aceptación, ¿ya? En cuanto a los personajes, tenemos a Dante, que simboliza la humanidad y el pecado, Beatriz, ¿cierto? Que era su pinche que tenía, pero nunca pudieron concretar nada, más bien una relación, sino que solamente quedaron ahí como AP prácticamente. Bueno, sobre todo Dante, nunca pudo olvidarla a ella y también la considera a ella como su salvación, ¿eh? Eh, como que nunca pudo olvidar a su primer amor, ¿ya? Bastante tierno por ahí, en un comentario leí que encontraban eso como tierno. Nanay. Los personajes Dante, entonces, ¿cierto? Representan lo que vendría siendo la humanidad, chicos, el pecado, el hombre en su forma natural, ¿por qué no? ¿Ya? Beatriz representa la fe y Virgilio la razón, ¿ya? El tema principal es la trayectoria de Dante, ¿cierto? A través de los mundos, en este caso nosotros solamente estamos leyendo lo que es el infierno, ¿ya? Y los temas secundarios corresponden a la fe, la moral, la ética, ya la vida medieval, etcétera, que son temas también que se toman mucho durante el periodo medieval, ya. Una contextualización bastante buena en cuanto a lo que vendría siendo literatura medieval. Cada uno de los elementos que están acá, chicos, nosotros son transversales también en este periodo, ya, y no solo porque están en la Divina Comedia, sino que también entender que la Divina Comedia utiliza tantas referencias a otros textos, es una obra tan bien construida, ¿ya? Que va a tocar todos aquellos elementos que están en la época. Recordemos también, muy importante, eh, una obra literaria responde a qué, niños, ¿a qué va a responder una obra literaria? ¿Cuál va a ser el objetivo también, por así decirlo, insigne de la obra literaria? Va a responder a la época, ¿ya? O al Ah, contexto. eso, contexto. Al contexto, muy bien, ¿cierto? Porque va a querer denunciar, va a querer, va a hacer alusión más bien, ¿cierto? De lo que se desarrolla en aquella época y de cierto modo, ¿por qué no? Denunciarlo. Muy bien, seguimos con lo que vendría siendo la Divina Comedia y nosotros nos vamos de lleno a lo que es el canto número 21. Estamos directamente en el octavo círculo, niños, ¿ya? Los poetas se encuentran a los parateros, ¿ya? A quienes padecen sumergidos en veda ardiente y son vigilados por brutales y maliciosos diablos, ¿ya? Aquí se encuentran a los estafadores, ¿ya? Y los estafadores se encuentran en un río, perdón, en una especie de lago, ¿ya? De pez hirviendo, mencionaba, y imagínense lo que debe ser un lago y de agua caliente, hirviendo ya a miles de grados de temperatura, y que en ello hayan peces, ¿ya? Peces que a la misma vez se transforman después como brea, como una especie de barro hirviendo, pero de pura pudredumbre, ¿ya? Ese es el castigo en los cuales, que se les daban a los estafadores, ¿ya? Los poetas bajan, ¿ya?
y ven en el lago, ¿ya? Que encima de ellos vuelan muchos, pero muchos diablos, ¿ya? Estos diablos son muy, pero muy agresivos, ¿ya? Ya que su misión es solamente castigar, ¿ya? A aquellas personas que estafaron durante la vida, ¿ya? Dante habla con un diablo en específico que se llama Malacoda, ¿ya? Y este les ayuda en cierto sentido. Ya Malacoda les dice: ¿ustedes qué hacen acá si no estás muerto? Y Virgilio responde, y Virgilio era el compañero de Dante, ¿cierto? Y aquel que muchas veces habló también por él, porque él dijo: yo soy la razón y tú eres una persona que está errada, entonces me tienes que escuchar a mí. ¿Ya? Soy tu amigo, soy tu consejero, ¿ya? Y a la misma vez te voy a ayudar. Y en este sentido, Virgilio habla con Madacoda, ¿ya? Y este lo envía por un camino que finalmente es algo errado, sino que el diablo finalmente los engaña a ellos, ¿ya? Durante este periodo, ya nuestros poetas se encuentran con los estafadores, ya personas que estafaron, que utilizaron el ingenio para poder sobrevivir o para hacer pie de su vida, ¿cierto? ¿Ya? Y Dante se siente un tanto extraño, porque dice: yo más, ahora más encima, ¿cierto? Estoy acá con estos estafadores, pero a la misma vez yo tengo que pedirle ayuda a los demonios, porque tampoco podían cruzar el lago, ya tenían que irlo rodeando. Y en ese sentido, 10 diablos los ayudan a cruzar, ¿ya? Y avanzan, y llegan al canto número 22. Durante ese canto, ya, a Dante le llama la atención un personaje que estaba ahí, se le hace llamar el Navarro, que era una persona muy astuta, ya, que estaba siendo picoteado por los diablos. Entonces Navarro solamente quería librarse e irse a la brea otra vez, quería estar otra vez sumergido en el lago para estar tranquilo al menos. Entonces, ¿qué hace? El Navarro engaña a los diablos, y producto de ese engaño, los diablos como que pierden el control y empiezan a pelear unos con otros. ¿Ya? Empiezan a pelear unos con otros. Entonces Dante dice: ya, yo me quiero ir de acá, estoy bastante aburrido, primero estoy con estafadores y ahora también estoy con los diablos que ni siquiera pueden mantener una comunión entre ellos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Se van, ¿ya? Y en esa pelea, los diablos también los siguen persiguiendo a ellos, porque le dicen: oye, ¿ustedes para dónde van? Si también son parte de esto, ¿ya? Ustedes no se van de acá. Y los siguen, ya los persiguen hasta el canto 23, ¿ya? Donde llegan a lo que a la puerta de los hipócritas, ¿ya? A lo que vendrían siendo los hipócritas. Los hipócritas, ¿cierto? Son castigados llevando capas pesadas, ya, de plomo, que por fuera simulan oro, es decir, son doradas, y por dentro son oscuras, porque es plomo directamente, ¿cierto? Por dentro es más oscuro, es como grisáceo, ¿ya? En este sentido, ¿cierto? Se condena entonces a las personas que eh, dijeron ser alguien más, ¿cierto? Dijeron en este caso, o más bien mintieron, para poder lo mismo, hacer pie de la vida, ¿cierto? Caminar en base a estas mentiras, pero a través de la hipocresía. Aquí, y en el canto número 23, se hace mención a los gozosos de Florencia, que eran un magistrado de personas, ¿ya? Y a cada uno de ellos se encuentra directamente en este canto, ¿ya? En este círculo, ¿ya? Yo creo que acá Dante también realiza una especie de respuesta a la época, ¿cierto? Responde a la época y ahí ubica directamente a magistrados que eran de los más famosos reconocidos en Florencia. Entonces lo ubica también como aquellos, como personas hipócritas, ¿ya? Y encuentra también a muchos amigos y a muchas personas conocidas, y desarrolla con ellos una serie de conversaciones, ¿ya? Pero específicamente muestra también lo que es una especie de, de contesta a lo que era la Florencia de aquella época, ¿ya? Muy bien. Luego nos vamos al canto 24, ¿ya? En el 24 los ladrones, perdón, los poetas se encuentran con los ladrones, ¿ya? Aquí el castigo que tenían los ladrones es muy particular, porque ellos estaban condenados también a una vida eterna, ¿ya? Pero a ser también mordidos constantemente por serpientes.
Una vez que los ladrones eran mordidos por las serpientes, ya estos se convertían en ceniza y luego renacían para ser otra vez mordidos por las serpientes. Muchos de ellos, ya, muchos de ellos se encuentran en una etapa de metamorfosis, ya, porque a la misma vez, después de transformarse en cenizas, ¿ya? Ellos también después se mutan, ¿ya? O llevan el proceso de metamorfosis a algo más y también después ellos se terminan convirtiendo propiamente tal en serpientes, en virtud del grado de arrepentimiento, porque algo que llama la atención y mucho, ya en el infierno, es que si bien algunos se acercan a hablar con Dante, otros también no tienen ni la más mínima intención de estar arrepentidos, sino que siguen haciendo lo mismo, ya, por lo cual fueron condenados. Entonces, no todos llegan a una excomunión y no todos también aprenden, por así decirlo, la lección, ¿ya? Eso es muy importante. A partir de lo de leído, chicos, voy a dirigir unas par de preguntas. Lo primero, quiero que ustedes me digan cuál será la importancia del guía Virgilio en la Divina Comedia. ¿Ya? ¿Cuál creen ustedes que es la importancia de Virgilio? Esta persona, ¿ya? Que ayuda, que acompaña a nuestro Dante, más allá de ser su compañero, ¿cuál será la función? Ya que siempre intercede con él, intercede por él, ya le pide la palabra, etc. ¿Cuál será entonces la importancia de Virgilio? ¿Cuál es la importancia de tener un maestro de lenguaje? ¿Cuál es la importancia de yo llegar a sus vidas? No, no, no es tan Así así, que pero se asegura de que vaya por el camino correcto, ¿no? muy bien, perfecto, así es. Virgilio representa entonces, niños, representa lo que es el maestro, la sabiduría, ¿ya? Entonces les dice, tú no hagas eso, déjame hablar a mí. Como que él siempre se pone como, pone la referencia, ¿cierto?, de su persona, pero no es porque también quiere llamar la atención de Dante, todo lo contrario, es porque lo pretende ayudar directamente. Su misión es ayudarlo, ¿ya? ¿Podemos considerar a este texto como literatura de aprendizaje? ¿Qué creen ustedes? Sí. Sí, no, ¿por qué sí, Valentín? Porque en cada como canto se presenta una pequeña fábula acerca de lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer para tener un buen vivir, haciendo como alusión a todas estas como pecados que han cometido los demás, todo lo que le pasa a estas personas. Entonces hacen como, por así decirlo, te dicen no tienes que hacer esto porque si no te podría pasar esto otro. Entonces se presenta Claro, ahí una fábula de tener que no hacer estos pecados o algo así. muy bien, perfecto, me parece muy bien. Súper bien, Valentín. Efectivamente, literatura de aprendizaje porque a través del texto también, y a medida que pasan los cantos, a nosotros se nos va orientando, se nos va moralizando, ¿cierto? Se nos va mostrando efectivamente que si nosotros obramos mal, después hay un castigo, y en ese sentido, aprender a obrar bien también, podremos considerarlo como algo fundamental, o más bien lo que se espera acá, lo que vendría siendo un buen cristiano, una buena persona. ¿Alguien que quiera responder, a que quisiera agregar algo más? Taina, Benjamín, Diego, Alicia, Yajaira, ¿ninguna más? ¿No? Ya, vamos a la tercera pregunta. Dice, ¿crees que en la sociedad actual sigue habiendo hipocresía? ¿Dónde lo podemos ver y por qué? Esta pregunta está dirigida para Yuri Cifuentes. Yuri, ¿crees que en la sociedad actual sigue habiendo hipocresía? Sí, ¿Por qué, Yuri? ¿Dónde lo podemos ver? las personas. Las personas, y específicamente si tuvieras que mencionarme algo más puntual, genérico, ¿qué Mm, entiendes tú por hipocresía, Yuri? eh, a ver, no sé. Ya. La- No, no, adelante. No, no, no. ¿No hay ninguna duda? No, no. En cuanto a la hipocresía, ya, la hipocresía, bueno,
Yo creo que hoy, más que nada, nosotros tenemos que entender que la hipocresía corresponde a una especie de moralismo, ¿cierto? Que se configura en función de un contexto, es decir, solamente lo que nosotros estamos, a lo que nosotros respondemos, ¿cierto? Pero después en otra parte podemos cambiar ese mensaje, o más bien nuestra práctica no es la misma a la misma de nuestro discurso, ¿cierto? Entonces es ser parte hipócrita, ¿ya? Es decir que eres alguien, pero no lo practicas, no lo eres exactamente, ¿ya? Ahí podemos evidenciar lo que es la hipocresía. Ahora, Catarina Monsalves, ¿crees que en la sociedad actual sigue habiendo hipocresía en las personas? Es decir, eh, querer aparentar a alguien que no eres. Sí. ¿Y dónde lo podemos ver, Catalina? En muchas partes. En muchas partes. Si tuvieras que darme un ejemplo concreto, acá los pillé, ¿eh? En el gobierno. Ya, muy bien, perfecto. Piñera. Piñera. Usualmente prometen cosas que nunca hacen. Y bueno, han habido un montón de fraudes y cosas. ¿Sí? Muy bien, perfecto, muy bien. A eso mismo es un ejemplo bastante cercano a nosotros, por cierto, nuestra política actual se encuentra, yo creo que y esto lo digo yo a modo de Matías Monsalve, creo que se encuentra sumergida igual, hoy tiene una gran, hacen bastante alusión o se acercan bastante a este concepto, ¿ya? Debido a que hay muchas cosas de las cuales, cierto, siempre uno promete, pero después nadie cumple, es decir, se configura un perfil, a veces bastante humano de la persona, pero después no la podemos volver a ver nunca más, ¿ya? Entonces yo creo que en ese sentido sigue existiendo hipocresía. Acá Dante también después menciona que los grandes hipócritas se encuentran como en las instituciones políticas y también lo que es la iglesia, ¿ya? Y creo que ¿por qué no? Quizás no se ha modificado mucho en este sentido aquello, ¿cierto? Puede tener bastante, imagínense, es de la edad medieval, pero siguen habiendo los mismos tipos de personas y, y aún más siguen habiendo este tipo de comportamiento, es decir, aparentar a alguien que no eres. ¿Dónde lo podemos ver? Ustedes me dijeron que probablemente se pueda ver en la política. La Marcela dice quizás se ve más que antes, efectivamente, yo creo que también, y es mucho más fácil también poder entenderlo, ya que muchas veces nosotros también, ¿cierto? Estamos o podemos entender perfectamente cómo se configura estas personas, y yo creo que lo más importante es poder alejarnos o por qué no ayudar a la persona, ¿ya? Claro, el uso de los medios de comunicación masiva, todo acerca al mundo, como castiga al mundo, ¿cierto, Diego? Profe, yo creo que es también porque la mayoría de las personas intentan cumplir con ciertos estándares como para sentirse aceptados dentro de ciertos grupos y ahí pasa que son hipócritas, que son de cierta forma en ciertas partes. Así es, perfecto, muy bien. Súper bien, niños. Así me gusta, que hablen mucho, que comenten, ustedes son muy, pero muy secos. Seguimos. Vámonos al canto número 25. Aquí se encuentran con los gigantes, el canto 25, aquí, bueno, en el 24 y en el 25 ¿cierto? Se encuentran aquellas personas fraudulentas, aquellas personas que son hipócritas. Se menciona a Caifás, a Anas y otros consejeros del Sanedrín, que fueron aquellos que traicionaron o que propiciaron, ¿cierto?, el encarcelamiento y la muerte de Jesús, ¿ya? Para llegar al 25 con Bani Fucci, ¿ya? Él es una persona soberbia, ¿ya? Es una persona soberbia, y él hace una especie de gesto maleducado hacia Dios. Dante habla con él, pero Vanni Fucci es tan soberbio que aún así, siendo uno de los espíritus más atormentados en el infierno, aún así, ya él realiza gestos obscenos hacia la figura de Dios. Y cada vez que hace un gesto obsceno, ya como que la llama de él, ya en el infierno, tiende a aumentar más, ¿ya? En este sentido, Dante no siente nada de pena hacia esa persona, ya todo lo contrario, como que le desea y siente una alegría al ver que efectivamente está siendo castigado, pero Vanni Fucci y su soberbia como que se exacerban un poco más, ¿ya? Y aquí llega el centauro Caco, ¿ya?
el centauro Caco. Entonces el centauro se acerca y dice, oye, ya, pues corta tu deseo, si sabemos perfectamente que estamos en el infierno, que están todos siendo castigados, pero ya, tienes que quedarte tranquilo un poco. Y así que después viene el centauro Caco y lo reprende, lo calla. Y asimismo, las personas que están al lado, Dante se da cuenta que ha llegado a un nivel mucho más alto, por así decirlo, de hipocresía, y vamos llegando también después a lo que es la fraudulencia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Hay una especie de metamorfosis de ladrones florentinos, donde ellos se configuran y, como yo les mencionaba anteriormente, toman la forma de serpientes o de demonios, ¿ya? Son personas que tienen tan arraigado el obrar mal, ¿ya? El pensar mal y sobre todo, por así decirlo, cuestionar a Dios, ¿ya? Que cumplen una metamorfosis, como que ellos se transforman directamente en demonios, ¿ya? Debido a su maldad. El canto número 26, ¿ya? En el canto número 26, se llega, ¿ya? Se trata de personas que ejercitaron la astucia pérfida, es decir, aquellas personas que aquí estamos directamente con aquellos consejeros fraudulentos, ¿ya? Y y se llega a la reflexión de lo siguiente, es decir, cómo las personas pueden utilizar todo su potencial, ¿cierto?, para solo hacer daño. Y en este sentido, Dante se encuentra acá con Ulises y encuentra bastante similitud en esa persona. Y habla con él directamente, pero los dos después llegan a una especie de rencilla, ¿ya? Aquí nos estamos acercando, chicos, al octavo foso, ¿ya? Donde están los fraudulentos, y también encontramos después en el canto número 27, ya a Guido Montefeltro. Él ya era un político también que se dedica más bien o se dedicaba directamente a dar consejos fraudulentos. ¿Qué hizo él? Él hizo prácticamente o sembró mucha lo que es la hipocresía, porque dijo, ¿saben qué? Ustedes para que les vaya bien en la vida tienen que hacer lo siguiente, tienen que prometer pero no cumplir, ¿ya? Prometer pero no cumplir. Y ese consejo le valió también que estuviera en la fosa de los fraudulentos y fuera una de las armas más atormentadas. Cada uno de ellos, cada una de las personas de ahí es como el ícono, por así decirlo, en el pecado que cometió. Probablemente, Valentín. ¿Por qué no? Ahora, vámonos con una serie de preguntas también. Preguntas abiertas, chicos, solamente para que podamos ir compartiendo y debatiendo en torno a la lectura. ¿Creen que en la sociedad actual la persona utiliza su ingenio para realizar actos malvados, cuestionables y moralmente inaceptados? ¿Por qué? Esta pregunta está dirigida a Ángela Santander. Ángela, ¿puede responder? ¿Puede activar su micrófono? ¿Sí? Gonzalo Aguilar. Gonzalo, ¿crees que en la sociedad actual siguen habiendo personas que utilizan su ingenio para realizar actos malvados? Gonzalo, ¿estás ahí? Ya, Gonzalo, ¿puede activar su micrófono? ¿Por qué no, Gonzalo? Vamos, niños. ¿Quién puede responder a esta pregunta, chicos? Paz. La Paz. Paz Sáez. Se cohíben. Paz Sáez. ¿Crees que en la sociedad actual siguen habiendo personas que utilizan su ingenio para realizar actos malvados o moralmente inaceptados? Vamos, niños. Juan Balboa, Génesis Reyes, Gabriel Maldonado. Demos respuesta a esta pregunta. Todos ahora. Cualquiera puede activar su micrófono, niños. ¿Creen que en la sociedad actual la persona sigue utilizando su ingenio para realizar actos malvados? Yo en lo particular creo que sí, y estamos más ingeniosos que nunca para hacer daño. De más. Ya, Ahora sí. Brittany, la primera.
Vamos, ¿por qué? Britannia. Porque yo creo que uno no hace algo malo por, ay, lo pasé a hacer, no, siempre hay una intención, entonces obvio uno tiene que ser ingenioso o no sé, pues si va a hacer algo malo que es cuestionable, moralmente inaceptado, uno ¿Mm? está atento a las consecuencias y todo eso. Ya, me parece muy bien. Maite, muy bien, Brittany, súper. Todos estamos conscientes de lo que hacemos, de lo que construimos y de cómo actuamos, ¿cierto? Ahora, muchas veces este gran potencial que nosotros tenemos lo enfocamos directamente en cosas que están malas o que son moralmente cuestionadas. ¿Ah? Maite Navarrete, ¿crees que la persona sigue utilizando su ingenio para realizar actos malvados? Sí, demás, sobre todo con el tema del internet, que ahora tienes más fuente de conversación, de información, Sí, igual te puede sí, influir. ya, Bueno, sí, ya, muchos fraudes a través de eso. Por ejemplo, aquellas personas que han sacado el 10%, después muchos han visto o han denunciado también llamadas, pero muy así, abultadas de personas que pretenden entregar algún servicio y donde directamente, ¿cierto?, están utilizando su ingenio. ¿Saben? Se están haciendo pasar, están utilizando la otra persona, un diálogo que no es probablemente tal de ellos, ¿cierto? Quizá un registro distinto, entonces todo para poder desarrollar su fraude a cabalidad. ¿Para qué servirá denunciar este tipo de conductas fraudulentas o más bien moralmente inaceptadas? Yo creo que hoy día más que nada es para poder dar cuenta, ¿cierto?, de que, y a la misma vez, eh, más que nada para que estas personas sean también, ¿por qué no?, castigadas o reprendidas según la causa o el daño que hayan cometido, ¿cierto? Yo creo que sirve denunciar a este tipo de personas porque así a la misma vez también hay como una especie de control en cuanto a la sociedad. ¿Por qué no? Y cada una de las cosas que ellos van desarrollando, ¿ya? ¿Por qué razón la sociedad actual comete fraude y qué medidas tomarían ustedes para mitigar esta práctica? Maite Navarrete, ¿por qué la sociedad actual comete fraude y qué medidas tomarías tú para mitigar esta práctica? El fraude. ¿algún ejemplo de fraude? Los fraudes al fisco, por ejemplo, dar mucho menos dinero. Por ejemplo, cuando uno tiene un negocio, ya siempre tiene que entregar una parte de esas ganancias a los que vendría siendo el fisco, el servicio de impuesto interno. Ahora, muchos de los grandes empresarios, ya, y han sido también denunciados por lo mismo, cometen fraude de aquí, ya que eh, dicen recibir una cantidad total de dinero, por ejemplo, que son, no sé, por ejemplo, al día pueden perfectamente, al mes pueden perfectamente facturar 140 millones, pero después ellos mencionan en las rentas que solamente obtuvieron como, por ejemplo, 50, ¿ya? Lo que hace que den mucho menos dinero en cuanto a la retención, ¿ya? Por ejemplo, eso es una especie de fraude, ¿ya? Ya, podría ser tipo un fraude donde una persona que tiene una gran empresa, ¿cómo decirlo? Informe que paga ¿Sí? un cierto impuesto, pero ni siquiera paga la mitad. ¿Eso se puede ¿Cierto? contar? O, por ejemplo, el fraude cuando en muchas empresas también les piden, ¿cierto?, que tengan terapeutas ocupacionales o que más bien tengan como un espacio dedicado a lo que es la salud en cuanto como una especie de pseudo de enfermería, ¿cierto? Muchas dicen tenerla, se pide, pero casi ninguna hay, ¿cierto? Eso también es una especie de fraude, que es, más que nada es como lo que se pretende es que solamente se pueda desarrollar el proceso de venta, ¿cierto?, de comercio, pero hay un fraude en cuanto a que no se le entregan las medidas correspondientes a los trabajadores. Es algo muy común, ¿cierto?, y que se desarrolla bastante hoy en día. Muy bien, seguimos. Muchas gracias, chicos, por su respuesta y sus comentarios. ¿Ya? Canto número 28, ya, aquí están castigados los sembradores de discordia, aquellas personas que separaron, por ejemplo, personas, ya, naciones, y estos cantos son muy entretenidos. Aquí la extensión de los cantos no son tantos, ya, porque se trata de como englobar un círculo muy grande en cantos
en cantos que ven solamente como una especie de ejemplo por cada círculo, entonces acá yo solamente me dediqué a saber como la idea más valiosa de cada uno de los cantos, ¿ya? En el canto 28, ya son castigados los sembradores de discordia. Asimismo, se encuentran con Mahoma, ¿ya? Y Ali. Aquí estos profetas están siendo castigados. Mahoma directamente está castigado por haber hecho el cisma, ¿cierto? La separación de una religión, ¿ya? Y él está con su cuerpo partido a la mitad, ¿ya? Eh, Después también encontramos a Bosnio Beltrán y a Guiribello, que son sembradores de discordia, ya que fueron personas que obraron mal y que más bien potenciaron como la fracturación de la sociedad, por así decirlo, ¿ya? Luego avanzamos, ¿ya? Y encontramos en el canto número 29, ¿ya? En el 29, aquellas personas falsificadoras, ¿ya? Que alteraron la materia, ¿ya? Y la apariencia. Es decir, aquí están los alquimistas, ¿ya? Los alquimistas. Ellos son castigados como ranas, ¿ya? Su castigo es que estén sentados como ranas, ¿ya? Y también castigados por una especie de llama eterna, ¿ya? En el canto número 30 están los falsificadores de monedas, es decir, aquellas personas que falsifican el dinero, ¿ya? Casi, no dije eso, casi Fullmetal Alchemist, Gonzalo. En el canto número Yo 30 también pensé en ese anime. también están Simón y Adamo, ¿ya? Todas estas personas, chicos, son falsificadores, fueron falsificadores de personas, usurparon identidades, ¿ya? Falsificaron monedas, es decir, el dinero, y también, lo más importante, la palabra, ¿ya? En el canto número 31, ¿ya? Se encuentra el cuerno de Roldán, ya que es algo muy, pero muy importante en cuanto a la literatura latina, porque corresponde a la caída, ¿cierto?, de Alejandro Magno. En el canto 31 también se encuentra Fialtes, que es uno de los gigantes que está siendo custodiado, que custodia más bien ese episodio, que custodia ya a los falsificadores. Fialtes le concede un favor a Dante y lo lleva a otra parte, ya que correspondería al lago de hielo. Ahí se encuentran como si fueran ranas, ya los condenados a la traición, que se considera como uno de los fraudes más grandes, ¿ya? A los traidores. Y específicamente vamos a ir bajando a cada uno vamos a ir bajando por una especie de lago, ya estamos alejados directamente del lugar de aquí de Dios, estamos alejados de su figura, y por ende es un lago, ¿ya? Porque se considera que es el lugar que está más alejado del cariño de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como Dios está en el cielo, ¿ya? Y el diablo o el Satanás está en el infierno, ¿ya? Dios se entiende como que es calor, como que es cariño, ¿cierto? Entonces el diablo va a estar alejado de él y va a estar en la zona más alejada de lo que es Dios. En ese sentido, está todo lleno ya de hielo, porque es un lugar frío, las personas al llorar, decía ahí perfectamente que las lágrimas se les convertían en hielo prácticamente, como que no alcanzaban a ser lágrimas, entonces ese va a ser su castigo, que nunca iban a poder ser, nunca se iban a poder redimir o sentir pena, imagínense, estar, llorar y llorar en este caso para que solamente sus lágrimas se conviertan, en este caso, en hielo, ¿cierto? Y así llegamos al canto número 33, ya donde finalmente aquí están castigados los tiranos y aquellos políticos también que traicionaron a sus amigos, para finalmente en el 34 llegar al lugar insigne que corresponde a donde está Satanás, Belcebú, el diablo, ¿ya? ¿Qué hace acá? ¿Qué pasa en este episodio? Llegan finalmente donde está el diablo, que es una persona que tiene 3 cabezas, ¿ya? Tiene 3 cabezas, y en esas 3 cabezas se está mordiendo personas. Una corresponde a Casio, si no me equivoco, la otra corresponde a Judas Iscariote,
¿ya? Y finalmente, bueno, no recuerdo el otro, lo voy a buscar acá en silla. Tenemos a Casio, tenemos a Judas, ¿cierto? Que es que aquella persona que traicionó a Jesús, ¿ya? Y ellos están siendo mordidos constantemente por Satanás. Ese es su castigo, ¿ya? Ser mordidos una y otra vez por Satanás. Se encuentra Judas, Bruto y Casio. Bruto y Casio fueron aquellas personas que mataron a Julio César, aquellos que lo traicionaron, ¿ya? Entonces, tenemos al diablo, ¿cierto?, que se encuentra mascando a aquellos traidores. El suelo en el cual se encuentra es un lago también, que está sumergido hasta la mitad. Solamente se ve a una persona, dice él, se siente como tristeza. Es solamente tristeza lo que está alrededor del diablo, y es ira lo que emana también de su figura. Es decir, una persona totalmente, lo más alejado a lo que es el cariño, lo que es el amor, ¿ya? El símbolo, por ejemplo, totalmente, más que nada, lo que queremos llegar acá, ¿cierto? Es que la traición se concibe como uno de los peores pecados, porque utilizas tu ingenio para obrar mal, ¿cierto? Entonces, tu ingenio, tu capacidad, lo que te entregó la naturaleza, va a estar siendo castigada, ¿ya? A través, ¿cierto?, de este lago de hielo, y más aún, si llegaste a cometer la traición más grande, como lo hizo Judas, ya vas a ser mordido como una especie de juguete por toda la eternidad por Satanás. ¿Qué pasa acá? Los poetas llegan al final, ¿cierto?, y se esconden en sus piernas, y por así, como por un acto de magia, llegan a sus piernas, se esconden y llegan al purgatorio, donde ya perfectamente Virgilio le dice: tuviste valor, lo aceptaste, reconociste cada uno de tus pecados y pudiste avanzar y llegaste al purgatorio. No, como que llegan al final del mundo, niños, llegan al final donde estaba Satanás, y como que en el asiento o en las piernas de Satanás puede salir otra vez a la vida, como que se encuentra con el final. Entonces, si llegas al final, pasas esa puerta, ¿cierto?, y llegas otra vez a la vida. ¿Se acuerdan que se había perdido en un monte? Entra a una cueva, sale de la cueva, y ahora efectivamente llega a un purgatorio, que es una especie de colina, ¿ya? Y ahí llegamos, y ahí finalizaríamos, perdón, espérame un tantito, y ahí finalizaríamos con lo que vendría siendo la Divina Comedia, y más bien este tránsito por el infierno, ¿ya? Eso en cuanto a la Divina Comedia. Hablé bastante, otra vez, ¿ya? Pero teníamos que terminarlo. Valentín, dígame. Estoy confundido yo porque según lo que dice Dante, ¿Ya? ¿cómo se llama esto? El diablo estaría en el centro de la tierra porque es el lugar más alejado de Dios. Que Dios en este mundo, Dios estaría en el cielo, en el universo, Sí. en las estrellas. Y el centro de la tierra sería lo más alejado que uno puede estar de Dios. Pero ¿cómo sales por la otra parte? O sea, es muy raro eso. Como que Claro, van al final y salen en la tierra en una colina. ¿cierto? Se encuentran como, es como una especie de transición, Agujero de por así gusano, decirlo. dice el Juan, el Diego. Valentín, aquí se hace solamente, o yo creo que más bien como una especie de tránsito, ¿ya? Y haber salido en esa colina, más que nada, o llegar directamente donde está Satanás, ¿ya? Es como una especie de tránsito y una purificación del alma, es decir, llegaste al lugar más alejado de Dios y aún así lo soportaste, ¿ya? Y a lo mismo, muchas veces los tránsitos de Dante, recuerda que muchas veces él despertaba, ¿ya? Se desmayaba frente a ello. Entonces se pudo entender que hay como una especie de catarsis, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó? Después de haber hecho catarsis por haber estado directamente frente al príncipe de las tinieblas, ¿cierto?, frente al diablo, ya él ya se da cuenta que ya ha hecho, por así decirlo, ha purgado al menos sus pecados, lo ha entendido cada uno de ellos. Entonces, lo mismo, como que hay una especie de reinicio, ¿ya? ¿Y qué pasa? A partir de esa catarsis, él como que vuelve a la vida, ya vuelve a la luz, ¿cierto? Porque había estado en el lugar más alejado, más oscuro, vuelve a la luz y se encuentra a los pies de esta colina. Es como una especie de mensaje que se difiere, donde nosotros ya hemos llevado gran parte del camino, ¿cierto? Lo hemos completado. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? La catarsis, expulsamos todo, hacemos una especie de raconto de todo de nuestro pasado, de lo que hicimos, y comenzamos otra vez, ahora en este caso, en el
en el monte, ¿ya? Eso, Valentín. En cuanto a, claro, pueden haber muchas inquietudes en cuanto a ello, pero más que nada acá la interpretación es, ¿cómo crees tú que pudo haber llegado al otro lado? ¿Me entiendes? ¿Cómo que esto que pudo haber pasado? Para mí, yo creo que hicieron una especie de catarsis, hicieron catarsis y pudieron, en este caso, entender que ya sus pecados ya estaban un tanto expurgados, ¿cierto? Un tanto limpiados, al menos reconocidos, y pudieron, ¿cierto?, salir al menos de ese lugar, que era a lo que habían ido directamente. No sé si me entiendo, Valentín. Sí, 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 ¿Sí? comprendo. ¿Sí? En cuanto a la síntesis final, después la vamos a ir también conversando en los comentarios de lectura. ¿Más dudas o consultas, niños? La Divina Comedia tiene muchas interpretaciones. Es un texto que es muy difícil de entender, tiene bastante simbolismo, chicos. Entonces, para lo que puede ser puede ser directamente mi interpretación, pero ustedes también pueden darle lo que ustedes entiendan, ¿ya? Es más que nada como una especie de ayuda. Es importante que ustedes también tengan su contenido, más bien, su propio juicio acerca de este tipo de lectura, ¿ya? Cada uno de los símbolos que están ahí tributan a cosas, por ejemplo, o a elementos, más bien dicho, ¿ya? Que son propios, ¿ya? Específicamente también de la Edad Media, pero más allá de ello también lo que buscaba Dante es que cada uno de ustedes le pudiera dar una especie de significado a cada texto, ¿ya? Entonces, perdón, entonces, leerlo es lo importante, pero el simbolismo o la interpretación es de ustedes netamente, ¿ya? Ustedes tienen que entregarle esa característica y más bien también, ¿por qué no construir una nueva? Para eso estamos, ¿ya? ¿Más dudas o consulta, niños? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna consulta? El repaso. El repaso, de aquí